Continuamos con más Sama Noticias y nos vamos a meter en el mundo de la política y la historia internacional. Ya nos acompaña el magíster Maximiliano Martínez. Hola Maxi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer. Hoy traes un tema que, bueno, además tiene temática muy actual, si bien tiene muchísimo de historia, pero hay características particulares que se destacan en lo que sucede en Nicaragua. Sí, justamente Nicaragua hoy es un centro neurálgico político bastante complejo para la cuestión americana, latinoamericana y mundial también. Bueno, ¿qué podemos destacar primero en el contexto histórico para poder entender un poco la realidad de lo que está sucediendo? El otro día, conversando con un amigo, Roberto Ramos, que le gusta mucho la cuestión económica y que le mando un saludo, aprovecho, me decía él de que casi todos los problemas del mundo son económicos, y lo pensaba yo y decía, ¿qué opinión? Cuando yo pensaba que casi todos los problemas eran políticos. Y justamente lo relacionaba cuando pensaba esta cuestión de Nicaragua, porque Nicaragua, como toda Centroamérica, ha sido un complejo caldo de repúblicas y estados y lugares que han estado relacionados económicamente y que se separaron justamente para convertirse cada uno de ellos en un país y que favorecieran a la política económica de Estados Unidos. Vos fíjate que Nicaragua tiene una historia bastante compleja, es muy difícil resumirla, pero vamos a tratar de hacerlo. Estados Unidos ha tenido siempre intención sobre Centroamérica por una cuestión básica, tratar de cortar el continente en dos. ¿Por qué cortar el continente en dos? Tratar de armar un canal que les favoreciera a ellos unir la costa este con la costa oeste. Hacerlo antes de la construcción del Canal de Panamá implicaba dar la vuelta por lo que actualmente es Argentina, el Estrecho de Magallanes, llegar a San Francisco o a Nueva York. Era un viaje que tardaba muchísimo, entonces lo que se buscaba era generar un paso que fuese construido humanamente, que no fuese geográfico, o geológico mejor dicho, y de esa forma solucionar este problema de unir las dos costas. El primer lugar que se pensó para llevar adelante esto fue Nicaragua. Y fíjate que esto fue justamente por el significado que tiene Nicaragua. Etimológicamente, Nicaragua significa país o lugar de gente que vive entre el agua. Si vos ves el mapa actualmente, en este momento es un país que está atravesado por muchísimos ríos y en especial por dos lagos. Si vos ves la geografía misma, el lugar más sencillo para realizar un canal en aquel momento, a principios del siglo XX, era justamente Nicaragua y no Panamá. El problema fue que en Nicaragua, entre 1900 y 1920, los gobiernos liberales conservadores llevaron adelante ciertas políticas que comenzaron a atentar contra los sectores populares del lugar, y eso conllevó a que se produjeran levantamientos sociales. Aquí es donde aparece la figura de uno de los políticos revolucionarios más importantes del siglo XX de América Latina y quizás del mundo, que es Augusto Sandino. Sandino es quien lleva adelante una revolución entre 1927 y 1933-34 y logra terminar con una guerra civil que había habido en Nicaragua en la década del 20 para poder separarse de Estados Unidos y tener un país que fuese medianamente independiente a las políticas económicas de los Estados Unidos. Esto llevó a que Sandino tuviese una importancia muy grande en el país y atentara contra los intereses de Estados Unidos. La Guardia Nacional de aquel momento decide asesinarlo. El jefe de la Guardia Nacional fue quien va a convertirse en la figura más importante de Nicaragua durante el siglo XX, que es Anastasio Somoza. Lo van a asesinar a Sandino y de ahí va a comenzar un periodo en Nicaragua de enfrentamientos entre sectores conservadores liberales y sectores revolucionarios cercanos al Sandino. Maxi, hay con lo sucedido con Augusto César Sandino, hay quizás uno de los primeros, me vas a decir vos que la tenés clarísima, antecedentes de intervencionismo o no. ¿De qué intervencionismo? De Estados Unidos. Intervencionismo directo, podríamos decir que sí. De intervencionismo indirecto, no. Vos fijate que, tenemos un intervencionismo directo porque por primera vez Estados Unidos logra quitarle la hegemonía que tenía Gran Bretaña en toda América Latina y comienza justamente por su espacio más cercano, que es Centroamérica. De intervencionismo directo, como decís vos, sí.
es Nicaragua, pero pensá que también en México habían ya durante la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917 habían tenido un intervencionismo directo también con el general Pershing y con otro general que en ese momento era un oficial importante, que era Patton, que intervinieron en la política mexicana. Pero donde tienen mayor intervención directa es justamente sobre Nicaragua propiamente dicha. Bueno, en la actualidad, la presencia de Daniel Ortega, que está a cargo de la presidencia, se vienen generando muchos antecedentes. Creo que bueno, lo último ocurrido con la Iglesia, con expresiones directas, por ejemplo, del Papa Francisco, bueno, es muy importante para la actualidad, ¿no? Para el análisis de esa política internacional. Daniel Ortega es hijo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que vino peleando en Nicaragua desde la década del 60 hasta 1980 contra la familia Somoza. Recordemos que los Somoza estuvieron en el poder padre, Anastasio, Luis, su hijo, y luego su otro hijo, Anastasio Somoza Duvalier, que va a ser quien va a ser derrocado por la revolución sandinista a finales de la década del 70. Por primera vez no va a tener el apoyo de Estados Unidos, y justamente no va a tener el apoyo porque muere un periodista en la revolución sandinista en 1978, y eso hace que el gobierno de Carter le quite el apoyo que tenía, y automáticamente sin el apoyo de Estados Unidos cae como un castillo de naipes. Eso hace que se exilie en Miami y luego en Paraguay. Aquí hay un dato de color, o no sé si es de color, porque Anastasio Somoza hijo es asesinado en Asunción del Paraguay en 1980 por un comando del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, comandado justamente por Enrique Goyarán Merlo. Y quien va a ser hijo de esta revolución en Nicaragua va a ser justamente Ortega, que había sido guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Va a ser quien se va a encargar de llevar adelante un montón de medidas, que quizá la más importante sea la reforma agraria, que va a atentar contra ese sector oligárquico que había dominado Nicaragua, pero que en la década del 90 va a perder con el conservadurismo de Chamorro, que va a ser otra de las familias más importantes de Nicaragua, porque la política de Nicaragua ha sido dominada por tres familias. Las dos principales son los Chamorro y los Somoza. Y Chamorro va a tener una cuestión bastante importante, que va a ser la cuestión de los contras, porque si bien Estados Unidos le quita el apoyo a Nicaragua a finales de los 70 y principios del 80, no quería permitir la expansión del comunismo sobre Centroamérica. Recordemos que después de Carter, quien viene como presidente de Estados Unidos es Reagan. Reagan quizás sea el escudo anticomunista más importante que tuvo Estados Unidos. Y dentro de ese complejo proceso también va a aparecer la figura del Papa Juan Pablo II, que va a ser otro aladid que se va a enfrentar al comunismo. Bien, aquí es donde entra la cuestión de la problemática que tiene actualmente la Iglesia Católica y que ha tenido la Iglesia Católica en Nicaragua. Ese Frente Sandinista de Liberación Nacional estuvo conformado en sus principios por curas tercermundistas o de la teología de la liberación, que estaban opuestos diametralmente a lo que era la Iglesia Católica de Juan Pablo II, que era una iglesia bastante conservadora. Es más, a principios de 1980, cuando Juan Pablo II visita Nicaragua, hay un video donde le hace un tirón de orejas bastante complejo a quien era en ese momento el obispo, cardenal de apellido, diciéndole de que habían perdido el camino de lo que la iglesia debería ser. A partir de ahí, estos sacerdotes no quieren separarse del Frente Sandinista de Liberación Nacional y entran en una problemática bastante importante con el gobierno de Chamorro, que era un gobierno de coalición, mucho más conservador, y que comienzan a ver estos enfrentamientos. Es muy complejo el proceso porque entre Chamorro hay varios presidentes hasta que vuelve Ortega otra vez a la presidencia y desde ahí no la deja más. Es más, Ortega es uno de los presidentes, después de aquellos que son monárquicos, que más tiempo ha estado en el poder. ¿Cuál es el problema actualmente? El problema lo tiene con un obispo, Álvarez, que es uno de los principales opositores porque le hace una crítica que es bastante correcta y que es una crítica entendible. Luchamos históricamente contra los Somoza, que fueron una dictadura que prácticamente dominó el país durante 50, 60 años, y hoy Ortega está haciendo exactamente lo mismo. Sin olvidar lo que hizo en el 2018 cuando
hizo un recorte sobre las pensiones de los jubilados y sobre los sectores menos favorecidos de Nicaragua. Eso fue un atentado prácticamente contra la política revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bien, queda la página abierta entonces, para ver cómo va evolucionando este conflicto. Un placer, Maxi, muchas gracias, como siempre. No, Sergio, por favor, gracias a vos.